Bienvenidos a esta segunda sesión de serie de webinars en español. Mi nombre es Patricia Moreno y hoy estará conmigo mi compañero Franco Gampel. Hola, Franco. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Estamos desde aquí. Patricia hoy estará presentando nuevamente como la semana pasada y yo estaré del lado de atrás encargado de responder a todas sus preguntas. Recuerden todos que siempre tienen la opción de Q&A o preguntas y respuestas, donde van a poder introducir su pregunta e iré contestando tanto por escrito o quizás algunas preguntas en vivo a Patricia. Ujú. Gracias, Franco. Saludos. Para comenzar, vamos a ver una breve presentación de los aspectos más destacados del EFSINA, pero hoy nos centraremos en cuáles son las novedades en el módulo de férulas y del articulador virtual. Entonces, comenzamos con esta pequeña presentación y vemos qué hay de nuevo. Entonces, en la parte de diseño de DentalCAD tenemos la opción de tener unos pasos automatizados con un flujo muy similar al de ChairSideCAD. Tenemos una opción que veis que en la configuración podemos activar, usar flujo simplificado similar al de ChairSideCAD, y de esta manera pasos como la detección de línea de margen, bases de la corona quedan en segundo plano y directamente con un solo clic nos pondremos a posicionar el diente o la restauración. En Model Creator. En Model Creator hemos implementado unas vistas, como podéis ver aquí, con un desplegable en el que ya no solo vemos qué tipo de modelo escogemos, sino que vemos un pequeño icono con el dibujo de a qué se refiere, ¿vale? Entonces veréis pues, que si escogemos Digital Wax Up Models, ahí incluiremos la anatomía diseñada y lo mismo para el modelo Forlabs, DREV, pues bueno, aquí veis a qué se refiere cada uno de ellos. Obtenemos esta vista previa y de esta manera pues es mucho más rápido evaluar y escoger el tipo de modelo. También en Model Creator hemos implementado el tipo de modelo rápido, son modelos con un solo clic. Entonces, justo al finalizar el flujo de trabajo, directamente podemos hacer clic en diseño de modelo rápido en lugar de en diseño de modelo, ¿vale? Lo veis aquí en el asistente. Y directamente, pues con un solo clic, obtendremos un modelo con unos parámetros predefinidos y todo el proceso pues se genera en segundo plano. En barras hemos implementado en la parte de diseño libre la pestaña de anatomía, en la que podemos deformar regiones grandes o pequeñas con la opción de pintar y estirar. Entonces, de esta manera podemos personalizar un poco más el diseño de nuestras barras. Es una función que ya teníamos en diseño libre para restauraciones y ahora la hemos implementado en el módulo de barras. En Smile Creator vimos en el webinar pasado, se han mejorado rotaciones con las vistas en las vistas secundarias. También hemos implementado en la selección de color la cruz. De esta manera podemos escoger de una manera mucho más precisa el color que queremos. Además, hemos mejorado también el informe de Smile Creator y ahora podemos, por ejemplo, poner el logo de nuestra clínica, de nuestro laboratorio, y de esta manera pues la comunicación entre doctor, técnico y paciente se ve mejorada sustancialmente. En DentalShare ahora tenemos la opción también de enviar un comprobante de pedido digital. Esta opción la podemos activar, mostraré ahora desde DentalDB, y podemos activar la orden de crear el comprobante de pedido digital. Si activamos esta orden, veréis que al final del flujo, cuando compartimos el trabajo diseñado por DentalShare, se genera un PDF, ¿vale? Que también será enviado al cliente. El comprobante de pedido pues, contiene dirección de persona que lo envíe del destinatario y es un formato PDF. En el articulador virtual, que hoy sí que veremos más en detalle, la interfaz de usuario también se ha mejorado, un poco similar a lo que tenemos en Model Creator, y podemos obtener pues, una vista previa en imágenes 2D de los tipos de articuladores. Y de esta manera, pues igual el usuario puede elegir de una manera más rápida y precisa qué tipo de articulador quiere sin necesidad de cargarlo para verlo en pantalla. Perdón. Otra opción es que ahora mismo podemos visualizar el movimiento de la mandíbula inferior o superior. Veis que aquí en la parte baja, antes la opción era que se movía el maxilar superior,
Pero ahora podemos escoger si lo que queremos es que se mueva el maxilar superior o la mandíbula inferior. También podemos hacer, veis en este otro icono, esta otra pantalla que se abre desde la ventana principal de articulador, podemos considerar otros escaneados dentro de la articulación dinámica, como puede ser el encerado, un modelo preoperatorio, lo marcaríamos aquí y aplicaríamos. Y es posible mover esas exploraciones sin que influyan en los movimientos del articulador. Entonces esto lo haríamos desde esta ventana. Tenemos también implementado en los articuladores InSchool, es con efecto calavera de cristal, y de esta manera veríamos las raíces virtuales de los dientes, lo que hace todo el proceso mucho más real que con uno de los otros articuladores, depende para el uso que le queramos dar. En cuanto a la arquitectura del software y requisitos del sistema, ahora el requisito mínimo es Microsoft Net 8. Es necesario usar el último Exocad Framework de 2024, que está en nuestro área segura, y se requiere acceso a Internet. Sabéis que desde Rijeka es obligatorio el acceso a MyExocad para el uso del software. Entonces, por eso es necesario tener acceso a Internet. También es necesario tener acceso para contactar al servidor de licencias. Y hay una serie de páginas de URLs, ¿vale? Que deben ser accesibles. En este caso, si tenéis cualquier duda, podéis contactar a vuestro distribuidor y os pueden proporcionar esta lista para que no sean bloqueadas por estos URLs, no sean bloqueados por el antivirus. En cuanto a la parte más comercial, ahora tenemos una oferta disponible hasta el 31 de diciembre de este año, que consiste en que cualquier cliente con una licencia perpetua que haya sido activada antes del 31 de agosto de este año, del 24, es decir, puede ser una licencia perpetua de hace 10 años, que nunca hayáis actualizado, por una tarifa única, eh, puede convertirse en una licencia Ultimate Bundle, lo cual quiere decir que tendrá todos los módulos de este Ultimate Bundle, tendrá la última versión de software DentalCAD 3.2 Elefsina, también tendrá todas las actualizaciones incluidas hasta el 31 de diciembre del 2025 e incluirá también la nueva biblioteca de dientes Inspira para el módulo de dentaduras. Entonces, esto simplemente que sepáis que aplica a todas las licencias y que no es necesario que la licencia sea más actual o menos actual. Puede ser una licencia de hace muchos años que nunca se haya actualizado, puede ser una licencia que simplemente tenga la versión anterior Rijeka, ¿vale? La tarifa es una tarifa única para todas ellas. En cuanto a la parte de formación, ofrecemos en nuestra web, en shop.exocad.com, distintas capacitaciones impartidas por expertos de Exocad. Son totalmente personalizadas y pueden ser en línea o en persona. En estas formaciones pueden participar hasta 25 empleados o personas y los temas son totalmente variados. Pueden ser conceptos básicos de DentalCAD, puede ser focalizada en Exoplan, o en los aspectos más destacados de esta última versión, en un módulo en concreto o en los controles del sistema, por ejemplo. Es totalmente a vuestra elección. También cuando terminéis esta formación recibís un certificado al completar el curso y queda disponible para vosotros una grabación de toda la formación para que podáis verla posteriormente. También recordaros que estos webinars quedan grabados después en nuestro canal de YouTube, en el apartado de webinars, en el que ya tenemos algunos de ellos, ¿vale? Tenemos pues en todos los idiomas, en alemán, en casi todos los idiomas, ¿vale? Italiano, español, francés, para que podáis pues verlos más adelante. Muy bien. Vamos ahora entonces con el primer caso que quiero mostraros hoy y vamos a comenzar con un caso de férulas. Os quiero enseñar en la parte de configuración lo referente a DentalShare, ¿vale? Aquí es donde veis que crear hoja de pedido, el comprobante digital, se puede activar, ¿vale? De esta manera, al final compartiré una orden por DentalShare para que veáis cómo es el proceso y veréis que se genera esta hoja de pedido.
En Férulas tenemos otra novedad cuando nosotros iniciamos un proyecto, por ejemplo, voy a escoger este cliente y marcamos férula en cualquiera de nuestras piezas, pues por ejemplo voy a marcar aquí férula, escojo el material, por ejemplo, impresión 3D y la dejo en férula estándar. Cuando selecciono un diente como férula, el software automáticamente me pregunta qué tipo de férula quiero diseñar, si solo en la arcada superior o en ambas. ¿Vale? Ahora es posible diseñar férulas en ambas arcadas. Entonces, si le digo arcada simple, automáticamente marca todos los dientes como férulas. Eh, Esto también está hecho así porque el módulo de férulas utiliza nuestros servicios en la nube y veréis que se segmentan los dientes automáticamente para de esta manera obtener un margen, una línea de margen de férula automática. Es importante marcar cada uno de los dientes y después quiero utilizar estos servicios en la nube para que me marquen el margen de manera automática, porque si solo marcara una pieza, pues el software no podría segmentar todos los dientes y de ese modo no tendría el margen automático. Vale, entonces, bueno, vamos a cargar ahora el primer trabajo que vamos a ver hoy. Vamos a utilizar este caso, férula superior e inferior simultáneas. En, en esta parte de previsualización 3D podemos ver los archivos escaneados que hay dentro de la carpeta del proyecto, si los hay, en este caso sí que los hay. Podemos mostrar y ocultar, ¿vale? Partes o ver el alambrado. La pantalla también se puede poner en pantalla completa. Y aquí veríamos las imágenes o documentos del proyecto. ¿Vale? En este caso, la orden está marcada como férula de descarga, impresión 3D y estándar, ¿vale? Ambas están igual. Se ha modificado el grosor oclusal, veis que se ha bajado un poco, por eso vemos este parámetro marcado en amarillo, ¿vale? Y lo mismo para la otra férula. Entonces, en este caso nos vamos a diseñar y comenzaremos, el software comenzará automáticamente segmentando cada uno de los dientes. Veis que aquí los servicios de la nube están activos. Si hago clic sobre el icono con el botón derecho, tenemos distintas opciones. Puedo mostrar las operaciones actuales en la nube, los servicios disponibles y puedo medir el rendimiento de conexión en la nube. Vale, ahora esto ya está segmentado, ¿vale? Veis que el software lo que ha hecho es segmentar totalmente los dientes, ¿vale? Entonces aquí veis que tengo estos dientes segmentados y ahora mismo nos vamos al siguiente paso y haremos lo mismo con la mandíbula inferior. ¿Vale? Simplemente no hacemos nada más que clic en el siguiente paso y como tengo los servicios en la nube activados desde la configuración, el software automáticamente en los flujos de férulas de descarga va a segmentar los dientes. ¿Vale? Aquí veis que exactamente lo mismo para la arcada inferior. Y aquí podríamos, por ejemplo, si hay pues algún diente que queramos corregir, ¿vale? Podríamos simplemente con la flecha cambiar la inclinación, ¿vale? De este diente segmentado. Si algún diente no se ha detectado bien, ¿vale? Imaginemos pues que este diente no se ha detectado bien, o podemos ir a corrección, ¿vale? E incluir, por ejemplo, esta parte, aplicar, y veréis que entonces ahora el software lo que hace al segmentar es incluir también esa parte, ¿vale? Lo mismo si el software ha incluido en la segmentación más de lo que, más parte de tejido del que deseamos, podemos borrarlo, ¿vale? Con Shift y aplicamos igual, ¿vale? Podemos también reiniciar y en automático, si hubiera algún diente no seleccionado, simplemente haríamos clic sobre la pieza que queremos marcar y haríamos clic sobre el diente definir con un clic. Vamos ahora al siguiente paso. Vale, y este es un paso importante en el que tenemos que diseñar, bueno, el interior de la férula de descarga y sobre todo aplicar un eje de inserción correcto. Veis que toda esta parte que hemos marcada en color rosa nos indica que aquí hay retención si el eje fuera este. Entonces vamos a modificar un poco el eje, por ejemplo, algo así. Y le decimos dirección de vista, eje de inserción. De esta manera el software aplica el eje desde la vista actual y veis que las retenciones
bueno, han disminuido ahora en la parte vestibular. Las retenciones se aliviarían con estos parámetros, el separador 0,03, un ángulo de 0, porque no queremos añadir nada extra. Si quisiéramos añadir más alivio, pues aumentaríamos el ángulo, el límite de las retenciones y aquí propiedades para el interior de la férula. Pues si queremos que por dentro sea todavía más suave, aumentaríamos el porcentaje, quiere decir más redondeada y con menos anatomía marcada en el interior. Tenemos el grosor mínimo y el diámetro de fresado que habría que tener en cuenta en caso de que se fuera a fresar. Aplicamos y una vez aplicado el alivio, veis que se activa la pestaña de diseño libre y, por ejemplo, podríamos, si pongo la vista de corte, aquí se aprecia, veis el alivio que el software ha aplicado y podríamos simplemente pues añadir más alivio, ¿vale? En este caso no es necesario, deshacemos, pero podríamos añadir ahí más alivio. Vale, vamos al siguiente paso y haremos lo mismo para la arcada inferior. Vamos a dejar este eje, aplicamos, o directamente podríamos haber ido al siguiente y se aplicará el alivio, ¿vale? En este caso, si no queremos hacer nada más ni modificar el alivio en diseño libre, nos vamos al siguiente paso. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar el articulador virtual. Hay que tener en cuenta que este paso sale por defecto en el asistente porque desde el software hemos marcado aquí articulador. Si no, siempre desde herramientas podríamos iniciar el articulador. Vamos a iniciar el articulador, ¿vale? Y aquí vemos lo que comentábamos antes, esta lista de articuladores en la que yo puedo escoger qué articulador quiero usar desde aquí sin necesidad de ir cargando uno y otro, ¿vale? Ahora la lista es mucho más visual, ¿vale? Entonces yo desde aquí puedo escoger qué tipo de articulador quiero. Por ejemplo, cargamos este Artex Gold, ¿vale? Y aquí podríamos rearticular los modelos virtualmente, no ha cambiado nada, ¿vale? O con planos o de manera automática, y elegir dientes influyentes igual. También desde aquí podríamos cargar datos de arco facial si los tuviéramos, ¿vale? En forma de archivo. Podemos mostrar los planos. Aquí tenemos parámetros que depende del tipo de articulador, pues sabéis que tenemos unos parámetros u otros por defecto, pero por supuesto se pueden modificar. Y en este caso, pues vamos a abrir la mordida, ¿vale? Por ejemplo, ahí. Vamos a abrir la mordida a unos 4 milímetros, vamos a diseñar un par de férulas, una arriba, otra abajo. Y también tenemos la opción de seleccionar la adaptación de la arcada. Si queremos adaptar reconstrucciones a la arcada inferior o superior, ¿vale? Entonces en este caso los cogeríamos aquí y cuál de ellos queremos que se muevan al simular el movimiento con el articulador. Entonces si, por ejemplo, selecciono inferior e inicio la simulación, pues veis que se mueve la parte inferior y si escojo superior, se moverá la superior. Vamos a dejarlo ahí y aceptamos. Entonces estos movimientos ya quedan registrados para el resto del flujo de trabajo, que por supuesto siempre puedo modificarlos más adelante y aquí queda esta ventana habilitada para poder utilizar también durante el flujo. Muy bien, como novedad veis que aquí tengo una línea de margen totalmente automática. Antes tenía que detectar el margen punto a punto, ¿vale? Ahora esta línea de margen, gracias a la segmentación, se detecta de manera totalmente automática. Y aquí tengo distintos parámetros para la detección de los márgenes. En este caso se han detectado lados y puntos intermedios. Veis que tengo puntos intermedios y puntos en los lados de los dientes, ¿vale? Y lo mismo aquí. Veis que tengo puntos intermedios y en los lados. Esta línea puedo modificarla y, por ejemplo, escoger que solo quiero detectar los lados de los dientes. Por tanto, esos puntos desaparecerán y puedo aumentar el umbral, por tanto, quedará una línea más recta, ¿vale? Habrá menos puntos y quedará una línea más recta. Veis que ahora le doy a detectar margen y me queda una línea más recta con menos puntos y no tengo puntos intermedios, ¿sí? Puedo desplazar hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pues, por ejemplo, si le doy un valor negativo, quedará más desplazada hacia los cuellos.
Y también puedo, vamos a dejarla como estaba, puedo también modificarla, ¿vale? Igual que antes podía modificar y volver a aplicar, pues por ejemplo, si quiero esta zona más recta, o lo mismo en esta parte de aquí, quiero dejar esta zona más recta. Puedo también eliminar puntos, ¿vale? Igual que podía hacerlo antes. Y le digo aplicar, se aplicarán los cambios que he hecho en el margen, de esta manera. También podría borrarlo y marcarlo punto a punto, ¿vale? Como anteriormente. Y igual que antes tengo la opción de alisar las zonas posteriores. Entonces, en este caso, si quisiera, por ejemplo, alisarlas, marcaría aquí. Puedo cambiar el valor, por ejemplo, 0 y alisar. Entonces ahí podría alisar esas zonas posteriores. Vamos al siguiente paso. Y voy a hacer un poco un margen similar en esta férula inferior. Voy a utilizar también detectar lados de los dientes. Las otras opciones son por defecto, que es la de lados y puntos intermedios. Detectar lados y puntos intermedios solo bucales en lugar de uno a cada lado o solo los lados. Voy a utilizar lados para tener menos puntos y voy a aumentar el umbral. Y de esta manera pues tengo una línea de margen un poco más recta. Podría igualmente modificar y luego aplicar. Y luego las propiedades de la superficie de la férula quedan aquí en esta parte de abajo. Ahora aquí podría escoger, igual que antes, si quiero incluir el paladar o no. El espesor oclusal, que había modificado previamente en DentalDB a 1.5. El espesor periférico, que está en 1 por defecto. Y el suavizado, que sabéis que a un valor mayor quedará una férula más suave y con menos, reflejará menos la anatomía, ¿vale? Y será mucho más redondeada y suave en toda la periferia. Nos vamos al siguiente paso. Y aquí puedo diseñar de manera libre el exterior de la férula. Si os ayuda a verlo mejor, podéis desactivar, ¿vale? El True Smile aquí. Y aquí tenemos pues, esta férula superior, ¿vale? Y esta férula inferior. Podemos suavizar, ¿vale? Podemos añadir material en alguna de las zonas, depende un poco qué estemos buscando. Vamos, por ejemplo, a suavizarlas en general un poco. Suavizar esta férula. Podríamos suavizar toda la parte interior o añadir material. Vamos a colocar ahora la férula inferior. Vale, y podríamos, bueno, hacer lo mismo para la férula inferior. Si colocamos la vista de corte aquí, ¿vale? Vemos que las férulas, pues hay en zonas en las que no contactan, pero hay en zonas en las que contactan, ¿vale? Entonces, si quiero tener una oclusión, lo que necesito es adaptar, ¿no? Todas estas intersecciones. Iría a adaptación y vamos a adaptar de manera estática con esta mordida, ¿vale? Para que queden, pues, adaptadas, ¿vale? Veis que pues, hay en zonas que contactan, en zonas que no. Si hubiera alguna zona que quiero cerrar o en la que quiero más contacto y no lo tengo, podría generar algún contacto, ¿vale? Por ejemplo, podría ir a anatomía, ¿vale? Con alguna de estas opciones, ¿vale? Podría generar algún contacto y volver a adaptar. ¿Vale? También tengo la opción de pintar, tirar, ¿vale? Igual que lo teníamos anteriormente. Y nos vamos ahora, voy a enseñar otra novedad también que tenemos aquí. Ahora que tengo la vista de corte abierta, ¿vale? Por ejemplo, si quiero pues, mostrar cómo están ocluyendo, ¿vale? En la parte posterior, podría irme a herramientas, capturas de pantalla y tendría la opción de capturar, puedo capturar la vista principal, ¿vale? Puedo capturar y recortar manualmente, pues justo esta zona. Y luego podría, por ejemplo, pues editar, ¿vale? Y añadir pues cualquier comentario o podría añadir una flecha y poniendo cualquier comentario, etcétera. Podría guardar.
y puedo, como novedad, capturar la vista de corte. Cuando la vista de corte está abierta, simplemente hago clic en esta pestaña y la vista de corte queda capturada. Si guardo todas las imágenes, quedarán guardadas dentro de la carpeta del proyecto. También puedo borrar desde aquí imágenes que no quiera y, por ejemplo, si simplemente lo que quiero es esta imagen, puedo decir guardar todas las imágenes. Cerramos el editor de capturas y si ahora abro mi proyecto, ¿vale? Veis que aquí tengo una imagen que es la vista de corte que acabo de guardar, ¿vale? Queda guardada en la carpeta del proyecto. Continuamos y ahora llegamos al final del flujo, pero todavía podemos diseñar de manera libre las restauraciones, ¿vale? Entonces vamos a diseño libre de las restauraciones y aquí pues podemos, por ejemplo, añadir ataches. Si quisiéramos añadir ataches, podemos ir a ataches y añadir pues algún atache, por ejemplo, hacemos clic aquí. En los ataches igual, veis que cuando yo escojo un atache, posiciono el ratón sobre ese atache, ¿vale? Y aquí tengo pues, la información del fabricante. Si quiero rotar, activo rotación, ¿vale? Y ahora debería desplazarlo. Por ejemplo, tengo que tener cuidado cuando ponga ataches que no queden dentro de la férula porque no podría aplicarlo, ¿vale? Necesito que el atache quede fuera. Podemos rotar aquí un poco, ahí. ¿Vale? Y ahí veis pues, que ese atache se ha aplicado ahí. Si quiero podría, por ejemplo, pues aplicar otro atache en la férula superior. Igual, puedo rotar. Pero cuando queréis aplicar, pues eso, tenéis que vigilar que no esté traspasando el interior, ¿vale? Porque de esta manera pues no podría aplicarse. Os daría un error, ¿vale? Que no se ha podido aplicar el atache. Por ejemplo, pues ahí tengo ese error. Operación de ataches ha fallado, ¿vale? Entonces simplemente necesito, veis que quede despejado y de esa manera se puede aplicar, ¿vale? Y como novedad podemos también aplicar una de las férulas como atache. De esta manera puedo unir estas dos férulas en un solo archivo. Entonces, por ejemplo, si hago clic derecho sobre la férula superior, puedo decirle usar como atache, ¿vale? O puedo hacerlo en la inferior, ¿vale? Usar como atache. Es importante permitir cualquier cambio y aplicar. Entonces, ahora cargar el caso de arcada simple ahora y luego veremos por qué ha ocurrido esto. Vale. Entonces, en este caso, vuelvo a Dental DB. Vamos a utilizar también férula de descarga y diseñar con anatomía, ¿vale? En lugar de estándar hemos escogido diseño anatómico. El material el mismo, impresión 3D, y nos vamos a diseñar, ¿vale? Lo tenemos aquí abierto y igual el software empieza detectando y segmentando las piezas. En este caso voy a utilizar los dientes segmentados como parte de la férula. Entonces es importante que lo activéis aquí, utilizar también como modelos restaurativos. Y voy antes a modificar un poco esta parte de aquí. Entonces, como antes habíamos visto en corrección, puedo eliminar, he de marcar la pieza que quiero corregir. Y puedo, por ejemplo, pues eliminar esa parte de ahí, aplicar. Y voy a hacer lo mismo en este otro molar. Eliminamos ahí, aplicamos. Vale, y veis pues que se ha eliminado esa parte de ahí. En los servicios en la nube, aquí veis las operaciones. Por ejemplo, en la nube veis que se ha hecho una segmentación multidientes, ¿vale? Que es la que el software pues, ha hecho ahora mismo. Continuamos con el siguiente paso. ¿Vale? Y aquí iniciaremos el articulador virtual. Entonces, en este caso, vamos a iniciar el articulador y vamos a usar, por ejemplo, InSchool.
Veis que cuando usamos InSchool por defecto, solo la mandíbula inferior se mueve, no hay opción de mover el superior. Y igual vamos a abrir la mordida también, por ejemplo, 4 milímetros. Podríamos modificar igualmente parámetros aquí como ángulos, movimientos laterales y vamos a iniciar la simulación. ¿Vale? Aceptamos y continuamos con el siguiente paso. El eje de inserción pues lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Está ok. Las retenciones y las propiedades de la férula interiores, ¿vale? Propiedades interiores están aquí. Podemos aplicar o directamente ir a siguiente y se aplicarán con estos parámetros. Vale, aquí podemos modificar la posición de los dientes. Quizá la manera, y para buscar una oclusión, ¿vale? Con la nueva posición del antagonista. Quizá la manera más fácil es usar el modo cadena, ¿vale? Y podemos levantar, por ejemplo, todas las piezas un poco para buscar una articulación ahí. Podemos de manera individual también escalar para asegurarnos que cubran bien todo el contorno del diente, ¿vale? Si vemos que necesitamos pues escalar alguna de ellas, podemos hacerlo. Veréis que la pestaña avanzado está inhabilitada porque estamos usando los dientes segmentados, no estamos usando una biblioteca, entonces esa opción no está disponible, ¿vale? Cuando trabajamos con pre-ops, con WhatsApp o con los dientes segmentados en este caso. Está disponible con bibliotecas. Vamos también a simplemente asegurarnos que cubrimos las piezas y buscamos un poco de contacto, ¿vale? Vale, pues dejaríamos aquí, por ejemplo. Vamos al siguiente paso. Y aquí podemos, pues de manera libre igual, diseñar y hacer algunas modificaciones. Si quisiéramos, antes de integrar esta anatomía en la férula. Vamos al paso siguiente. Y vamos a usar la oclusión dinámica. En este caso, veréis que podemos excluir partes de esa oclusión dinámica. Si pinchamos sobre esta flecha, tenemos la opción de excluir partes seleccionadas y podemos excluir partes, como por ejemplo, podemos modificar nuestro pincel y por ejemplo podría excluir el contacto en los caninos, ¿vale? Para luego buscar las guías caninas. Entonces vamos a excluir, por ejemplo, ahí el contacto en los caninos y adaptamos la oclusión dinámica, ¿vale? Entonces veis que todos los contactos han sido eliminados excepto en los caninos. Y por ejemplo, ahora en los caninos podría utilizar los movimientos laterales, ¿vale? Ir ahí y por ejemplo buscar la oclusión estática ahí. De esta manera creo ahí ese contacto y lo mismo podría hacer en el otro lado y cortar ahí con oclusión estática. Y por ejemplo, veis que queda cortado, ¿vale? En ese punto de ahí. Nos vamos al siguiente paso y ahora igual que antes, el software ha detectado la línea de margen de manera automática. Voy a rebajar un poco el grosor, ¿vale? Entonces en las propiedades de la superficie voy a modificarlas. Voy a dejarlo pues como ahí, a 1,5. Aplicamos. ¿Vale? Me queda una férula un poco más fina. Y igual puedo los márgenes modificarlos, ¿vale? Dejar unos márgenes más rectos. O bueno, lo mismo que hemos hecho antes, podría hacerlo también para esta férula.
Puedo también modificar punto a punto, ¿vale? Y luego aplicar. Vamos a dejarlo más recto. Y también vamos, por ejemplo, a bajarlo un pelín. ¿Vale? Entonces, bueno, si estoy conforme aquí y no quiero modificar ninguna otra propiedad en la superficie, podemos ir al siguiente paso. Y aquí podría pues diseñar, ¿vale? De manera libre modelar el exterior. Si desactivo el True Smile veréis más claro que simplemente puedo modelar el exterior de la férula, pero no podría modificar nada en la anatomía. Entonces simplemente podría em, modificar el material que veo en color amarillo, que es de la férula que acabo de generar, y hasta que no fusione las dos partes, pues no podría diseñar de manera libre ambas partes, ¿vale? Entonces tendría que llegar al final y después en diseño libre de restauraciones, sobre las restauraciones, entonces veis que aquí pues ya es todo un 1, ¿vale? Y podríamos pues suavizar, ¿vale? Para integrar bien toda esa anatomía dentro de la férula, ¿vale? Pues poco a poco podríamos ir diseñándola para dejar toda esta anatomía integrada dentro de la férula. Lo haríamos, bueno, usando suavizar, podríamos usar cualquier otra de las funciones, también anatómica o añadir ataches, ¿vale? Y una vez estuviéramos conformes y hubiéramos terminado el diseño, cuando vamos al siguiente paso, guardamos los archivos, decimos he terminado, ¿vale? Y ahora desde DentalDB podemos, por ejemplo, ir a DentalShare, vamos a poner la contraseña, ¿vale? Y desde aquí escogemos qué es lo que queremos hacer. Pues si queremos, por ejemplo, enviarlo para producción, haríamos clic en producción, escogeríamos quién es el destinatario de nuestra lista. En este caso lo enviaría aquí, que es el usuario que ahora mismo tiene Franco. Y en los archivos que queremos enviar podemos customizar un poco más. Y por ejemplo, si solo quisiera enviar el STL y no quiero enviar ni Construction Info ni el proyecto, pues puedo marcar que solo quiero enviar el STL. Podemos añadir para que se genere la hoja de pedido em, la dirección, ¿vale? Del destinatario y la dirección propia, ¿vale? Y aquí haríamos OK. Podemos mostrar, ¿vale? Aquí podemos previsualizar, por ejemplo, esta orden, el comprobante de pedido, ¿vale? Se vería así, formato PDF. Y cuando hacemos OK, pues este caso veis que aquí está enviándose, ¿vale? Ahora está naranja porque está en proceso de enviarse y cuando Franco lo haya recibido, pues esta barra se mostrará en color verde. Veis que aquí tengo el escaneo, pero si hago clic en CAD, en la vista previa puedo ver pues qué es lo que he diseñado, ¿vale? Que es la férula en este caso. ¿Vale? Si tuviera un modelo diseñado, pues aparecería otra opción más en la barra que sería Model y podría también ver los modelos que he diseñado. Si vamos a detalles, cuando enviamos algo por DentalShare, nos aparece esta especie de conversación en la que yo por aquí podría escribir y pues ponerle
Avísame al recibirlo, por ejemplo, para estar segura. O cualquier comentario respecto al trabajo, ¿vale? Enviarlo y esto Franco lo vería en su chat, ¿vale? Cuando reciba el trabajo en su Dental DB, ¿vale? Ahora se supone que ya está enviado, Franco, no sé si lo habrás recibido. Sí, está de hecho Ujú. descargando también. Por Vale, eso tienes la flecha en verde. sí, ahí, exacto, exacto. Y esto sería todo. Otra opción también, por ejemplo, si tenemos una impresora conectada, em, como en este caso, pues, por ejemplo, veis que aquí hay varios software de impresoras porque están instalados en este mismo equipo. Al finalizar el trabajo, yo podría decidir que lo imprimo en mi impresora y si hago clic aquí, pues directamente puedo escoger qué es lo que quiero imprimir. Solo hay una férula diseñada, entonces no tengo nada más que escoger aquí, imprimir y automáticamente se abre el software de la impresora que he escogido en este caso y aquí ya me pondría a posicionarlo y anidarlo en el software de la impresora. ¿Vale? Sabéis que hay muchas impresoras integradas. Esto lo podéis ver en nuestra web, en la pestaña de integración. Am, y en cuanto el software Puedes de la ver impresora lo que esté dice instalado. proyecto actualizado. Sí, Significa que ahí lo ya veo, lo he proyecto actualizado. ya lo ha Ujú, aceptado. ya lo he recibido. Ujú, exacto. Perfecto. Pues esto es todo lo que teníamos que mostraros para hoy como novedades. Espero que haya sido útil y os esperamos todavía en un siguiente webinar que tendremos el 4 de diciembre, ¿verdad, Franco? De hecho, creo que es el 3 de diciembre. Ujú, el 3 de diciembre. Sí, es el Ujú, martes 3 de diciembre. Sería el exacto. próximo martes. Ajá, perfecto. Tenemos una última pregunta que llegó justo ahora, Patricia. La leo en voz Sí, alta si vemos si podemos solucionar. sí. Hola, buenas tardes. Pregunto sobre el articulador en un paso que ya no estáis. Pero siempre tengo dificultades en selección de dientes de influencia para activar la férula en el movimiento del articulador y que el antagonista no traspase el diseño. ¿Podrían explicarme cómo seleccionar la férula? Sí, tenemos opciones donde puedes hacerlo por un clic entero o puedes usar Ujú, la herramienta de pincel, pero básicamente aquí, mientras que Patricia lo abre, si puede estar una escena rápido, Patricia lo vemos, pero ujú, básicamente aquí hay una pequeña regla o trampa respecto a los nombres, donde los diseñadores de Exocad, los desarrolladores, utilizan la palabra exclusión ujú. y la placa, la férula por defecto ya está excluida. Lo que tenemos que hacer nosotros es deshacer la exclusión o, a mal llamado, excluir la exclusión. ¿Sí? Por Claro, ejemplo, aquí donde entonces, está Patricia, elegimos elegir dientes dientes influyentes. influentes. Vale, entonces aquí podemos o Y bien como marcar con ven, el pincel o con clic. exacto. Entonces, si hacen solo clic, tienes que mostrar la férula en el Exacto, menú de vamos a Show Hide. mostrar. Aquí la tenemos. Exterior de la celda. Sí, bien. Entonces, si le haces un solo clic a la férula, no sucederá nada por una cuestión de que ya está excluida. Lo que tenemos que hacer es mantener Shift mientras que hacemos el clic. Entonces, de esta forma, quitamos Veis la que exclusión. vamos marcando diente a diente. O Exacto. puedes utilizar el pincel y marcar. Vamos a quitar. Igual, Patricia, si seleccionas Sí. total, aquí en la parte de abajo, donde tienes parcial en el menú, en el menú de tu ¿Dónde tengo derecha, parcial? tienes marcar clic Ah, sí, perdón. ahí, Exacto. total. Entonces ahora eliges la férula, pon Vamos a coger cualquiera de las simplemente la férulas, férula. Ahí. ¿sí? Y ahora Shift y haces clic sobre la férula, ¿sí? Entonces se selecciona No, el creo que debe ser con total, el exterior, quizá. ¿sí? Ahí. Con el estilo, exacto. Entonces se selecciona el total de la férula. Y allí, con solo hacer clic en aceptar, ya puedes volver a simular los movimientos y va a quedar Sí. automáticamente incluido la férula. Sí, aquí está. Presiones Shift para desmarcar. Sí, entonces es nada más un pequeño detalle que ya viene excluida y nosotros tenemos que deshacer esa exclusión. Ujú. Y aceptaríamos para guardar esos cambios y que luego se Exacto, ejecuten. y puedes iniciar simulación Y nuevamente. iniciar, exacto. Y ahora recibimos otra pregunta.
que dice, ¿qué tan preciso es el articulador virtual para abrir la mordida y fabricar una férula de descarga? Es difícil decirte en palabras qué tan preciso es, pero es aceptablemente preciso porque no tenemos quejas en absoluto de las personas que utilizan y abren la cantidad de milímetros que necesitan y los Mm. trabajos son validados en boca luego. Así que puedo decir que es preciso. No tengo números para decirte que es tan preciso, pero de que es preciso y no tenemos quejas de ningún. Sí, especialmente para abrir la mordida, ¿no? Al final. Luego el resto de parámetros pues dependerá un poco del tipo de paciente o de la información que se reciba por parte del doctor, pero para abrir la mordida Exacto, eso también justo no es entró una totalmente pregunta preciso. aquí que menciona eso. Muchas veces las personas piensan que el articulador es automático y genérico para todos. Sí, pero tenemos que pensar que los parámetros que están aquí cargados en el sistema ahora son parámetros Estándar. estándar, que vamos a decir promedios por alguna forma. Ahora, no son parámetros que coincidan con el cliente. Si queremos hacer que algo sea 100% justo y 100% válido, lo que necesitaríamos es que nuestro doctor tome todos los parámetros, los ángulos de Bendel, los movimientos laterales, los ángulos condilares, y nos Ujú. envíe estos parámetros para que nosotros los carguemos aquí, y de esa forma el resultado va a ser claramente más preciso. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, Franco? No, y con eso tenemos listo todo. Muy Ok, bien. entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta Saludos. pronto.